Buen día. Mi nombre es Daisy Mayeli Campero Rincón, estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad de Pamplona. Mi exposición la voy a basar en el tema Una nueva visión social de acuerdo a los principios de Carlos Marx y Augusto Comte. Mi estructura de esta exposición está de la siguiente manera. Primero, una exposición bibliográfica de cada uno de ellos. Y segundo, aportes, principios e ideas, obras más importantes de ellos. Mi objetivo con esta exposición es resaltar lo más importante que ellos hicieron y además lo más importante que aportaron al campo social y al estudio de la sociedad. Empezaré con Carlos Marx. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Trèveris, Reino de Prusia, y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido, de nacionalidad alemana. Fue un filósofo, intelectual y militante del socialismo alemán, de origen judío. Incursionó en campos como la historia, la ciencia política y la economía. Junto con Friedrich Engels son considerados los padres del socialismo científico. Pero además, a Carlos se le considera el padre del comunismo moderno, del materialismo histórico y del marxismo. Marx fue uno de los principales pensadores sociales de la época. Analizó la Europa postrevolucionaria y se encontró con que habían altos índices de pauperización o de pobreza. También encontró una crisis social. Todo esto, según Marx, era provocado o producido por el sistema capitalista, donde el rico se hacía más rico y el pobre se hacía más pobre. Pero dentro de su estudio de la sociedad también encontró que una sociedad no era homogénea, que en este momento la sociedad estaba viviendo una lucha de clases sociales, donde las clases sociales más importantes eran la burguesía y la proletaria. La burguesía poseía en sus manos los medios de producción, el dinero, la tierra y las fábricas, mientras que la clase proletaria solo tenía en sí la fuerza del trabajo. También dijo que era fundamentalmente cambiar lo que había hasta este momento, creando una conciencia proletaria, por medio de ella aceptar y darse cuenta de lo que estaba ejerciendo el sistema capitalista sobre ellos, la explotación, donde solamente los beneficiados iban a ser los burgueses. También creó el término plusvalía. Plusvalía hacía referencia a todos aquellos recursos que generaba el sistema capitalista de su economía y que los burgueses se apropiaban de ellos y no pagaban las garantías necesarias a los trabajadores. También planteó el cambio del sistema liberal al sistema social. En el sistema liberal, decretado por la Revolución Francesa de 1789 y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se establecieron los derechos de primera generación, la propiedad privada, su economía era de libre cambio, de libre oferta y de libre demanda. El cambio de este sistema al sistema socialista, donde se establecían unos derechos sociales, donde la propiedad era colectiva, dirigida por el Estado, y donde la economía iba a ser totalmente estatizada, o sea, controlada totalmente y parcialmente por el Estado. También planteó la teoría del comunismo. El comunismo era aquella sociedad donde no habían clases sociales, donde todos íbamos a ser iguales, donde no existía una organización administrativa y política, o sea, no existía el Estado, y donde nosotros mismos íbamos a ejercer nuestro autocontrol, íbamos a regir nuestros actos y nuestras acciones. No había nadie quien nos dijera en qué momento y cómo hacer lo que teníamos que hacer. También había el principio de autoabastecimiento. Nosotros mismos producíamos lo que íbamos a consumir o íbamos a gastar. Así no tendríamos que depender ni de otras personas ni de otro Estado. También planteó acabar con lugares donde no se dejara pensar libremente, donde se ejerciera un control social, tales casos como el de la iglesia o el de la escuela. Además de eso, Marx pensaba que la religión era el opio del pueblo. Con eso terminamos a Marx y comenzamos con Augusto Comte. Augusto Comte nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier y murió el 5 de septiembre de 1857 en París, de nacionalidad francesa.
Fue un principal crítico de la Revolución Francesa. Estableció una nueva manera de analizar la sociedad mediante los hechos sociales. Se considera el padre de la sociología y del positivismo. También él planteó los estadios del pensamiento, donde la sociedad no podía quedarse estática, sino avanzar al conocimiento científico, porque no debía quedarse en los principios y preceptos religiosos. Él planteó 3 estadios del pensamiento. El primero era el teológico. En el teológico se explica una sociedad primitiva donde todo se explicaba a través de una fuerza sobrenatural llamada Dios. En este momento, la gente pensaba que todo lo que ocurría, todo lo que sucedía en todo el mundo, era por fuerza y voluntad de Dios, o por castigo, muchas veces. El segundo estadio que él propuso fue el metafísico. En el metafísico es una explicación de la sociedad medieval a través de ideas abstractas y análisis de fenómenos a través de las metateorías. El tercer estadio era el positivismo. Establece una sociedad moderna que avanza o que quiere lograr o alcanzar el conocimiento teórico y científico y la verdad a través de la razón y de la ciencia. Pero también estableció el método científico para analizar la sociedad mediante 5 pasos, que son observar, analizar, experimentar, comprobar y concluir. De esta manera, mediante este proceso, él realizó muchos estudios de la sociedad y estableció que esa debería ser la correcta manera de analizar una sociedad. Con eso terminamos también a Augusto Comte. Como conclusión, para mí estas 2 personas fueron 2 grandes pensadores sociales que se preocuparon por el estado de la sociedad en esa época y que propusieron nuevas ideas, nuevas teorías para cambiarla, pero también a la vez contribuyeron a la creación de una ciencia social como la sociología. Estos personajes me han contribuido a mi enriquecimiento de mis conocimientos, porque al yo poderlos estudiar, puedo adquirir nuevas maneras de analizar esta sociedad y este mundo cambiante. Para finalizar, gracias a ellos, hoy puedo pensar y analizar este mundo de otra manera, no como lo hacía hace algunos meses. Muchas gracias por escuchar mis ideas.